¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas, aún en medio de las pruebas más difíciles, parecen tener una fortaleza mental que nada puede quebrar? Esa fuerza no nace solo de la disciplina o del optimismo, hay algo más profundo, algo que sostiene el corazón cuando las circunstancias parecen imposibles. Hoy quiero hablarte de ese poder, la fe en Dios y cómo puede convertir tu mente en una fortaleza inquebrantable. Hola, soy Juan Carlos Harrigan y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Si este mensaje te inspira y quieres seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas enseñanzas que pueden transformar tu vida. Cuando hablamos de fortaleza mental, muchos piensan en libros de autoayuda, en técnicas de control de pensamientos o en terapias modernas. Todo eso tiene su lugar, pero hay un nivel más profundo que solo la fe en Dios puede tocar. La mente humana, por fuerte que parezca, se cansa, se agota y a veces se quiebra. Pero cuando tu mente se sostiene en la fe, se conecta con una fuente de poder que no depende de ti, sino de aquel que es infinito. La fe en Dios no es un simple consuelo para momentos de debilidad. Es una energía viva que renueva tu interior. Cuando confías en que existe un propósito mayor para cada prueba, tu mente deja de luchar sola. Los problemas no desaparecen, pero la forma en que los enfrentas cambia por completo. La ansiedad pierde fuerza cuando recuerdas que Dios tiene el control incluso cuando tú no ves la salida. Permíteme preguntarte cuántas veces has sentido que el peso de la vida era demasiado para ti. Quizá perdiste a un ser querido, pasaste por una enfermedad, un divorcio o una crisis económica. En esos momentos, la lógica humana se queda corta. Es ahí cuando la fe se convierte en un refugio que protege tu mente. La oración, el silencio interior y la lectura de la palabra actúan como un escudo que fortalece tu corazón y te permite ver la luz incluso en la noche más oscura. La fe también te da una perspectiva diferente del sufrimiento. No lo niega ni lo disfraza, pero te recuerda que cada dificultad puede tener un sentido más grande del que ahora comprendes. Esa certeza calma tu mente. Es como un ancla en medio de una tormenta. Las olas pueden golpear, pero no te hunden. Y hay algo más. La fe en Dios transforma tu diálogo interno. Donde antes había pensamientos de miedo, empiezan a surgir palabras de esperanza. Donde antes había dudas, brota la confianza. En vez de repetirte no puedo, empiezas a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas palabras, cuando las crees de verdad, reprograman tu mente con una fuerza que ninguna técnica humana puede igualar. Si quieres fortalecer tu mente a través de la fe, te invito a practicar cada día 3 cosas sencillas pero poderosas. Primero, la gratitud. Cada mañana, antes de pensar en tus problemas, agradece a Dios por 3 cosas, aunque sean pequeñas. Segundo, la oración. No solo para pedir, sino para conversar y soltar el peso que cargas. Y tercero, la lectura de su palabra. Ahí encontrarás promesas que alimentan tu espíritu y reafirman que nunca estás solo. Recuerda que la verdadera fortaleza mental no es no sentir miedo, sino avanzar a pesar del miedo, confiando en que Dios camina contigo. La fe no te hace invulnerable, te hace valiente, te da una mente que no se rinde, que no se quiebra y que no se pierde, porque está sostenida por algo más grande que tú. Tal vez ahora mismo te preguntas, ¿cómo puedo mantener mi mente firme cuando las malas noticias no dejan de llegar? ¿Cómo se puede tener paz en medio de un mundo tan lleno de incertidumbre? La respuesta vuelve a ser la misma. La fe en Dios, pero vivida de manera práctica en el día a día. La fe no es solo un concepto espiritual elevado, es también una herramienta concreta para fortalecer tu mente en lo cotidiano. Piensa en esos momentos en los que la duda entra como un susurro. No vas a poder, no tienes fuerzas, esto no tiene solución. Si no haces nada, esos pensamientos se instalan y debilitan tu espíritu. Pero si en ese instante respondes con fe, tu mente comienza a cambiar el guión. En vez de aceptar la derrota, proclamas con firmeza: Dios está conmigo, Él me dará la salida, y lo que hoy parece imposible mañana será un testimonio. Este tipo de respuesta es un entrenamiento mental. Cada vez que eliges la fe frente al miedo, tu cerebro refuerza nuevas conexiones, y esas conexiones producen calma, claridad y fortaleza. Es como levantar pesas en el gimnasio. Cada repetición te hace más fuerte. La fe, ejercida en cada pensamiento y cada decisión, convierte tu mente en un músculo espiritual resistente. Y no se trata de ignorar la realidad, sino de aprender a mirarla desde una perspectiva más alta. El problema sigue ahí, pero tu mente lo contempla bajo una luz distinta, la luz de la esperanza. Y cuando tu esperanza se fundamenta en Dios, no es un optimismo ingenuo, es una certeza profunda que sostiene cada fibra de tu ser. ¿Sabías que muchas de las batallas más duras que enfrentamos no ocurren afuera, sino en nuestra mente?
La verdadera guerra se libra en los pensamientos, y ahí es donde la fe en Dios se convierte en la estrategia más poderosa para salir victorioso. Cada pensamiento que permites entrar a tu mente tiene el poder de levantarte o de derribarte. Si aceptas pensamientos de miedo, tu mente se debilita. Si abrazas pensamientos de fe, tu mente se fortalece. La Biblia lo dice claramente: así como piensa en su corazón, así es Él. Esto significa que lo que crees y lo que piensas termina moldeando tu vida. La fe en Dios actúa como un filtro, te ayuda a discernir qué pensamientos vienen para robar tu paz y cuáles vienen para firmar tu propósito. Imagina tu mente como una puerta, no todo el que toca merece entrar. La fe es la llave que te permite decirle al miedo, a la culpa y a la desesperanza: aquí no tienen lugar. Cuando ejercitas esta actitud de fe, tu mente empieza a funcionar de otra manera. La ansiedad no tiene el mismo peso, las críticas no te lastiman de igual forma y los recuerdos dolorosos dejan de controlarte. Empiezas a experimentar una fortaleza interior que te hace caminar con seguridad, aun cuando no ves el camino completo. Piénsalo. ¿Cuántas veces el miedo te ha paralizado antes de intentar algo nuevo? ¿Cuántas veces la duda te ha robado la oportunidad de crecer? Cuando tu mente está sostenida en la fe, esos obstáculos se convierten en escalones. En vez de decir no puedo, aprendes a decir con Dios todo es posible. Y aquí está lo interesante: cada vez que eliges responder con fe, no solo fortaleces tu mente, también inspiras a otros. Tu manera de enfrentar la vida se convierte en un testimonio vivo de lo que significa tener paz en medio de la tormenta. La gente lo nota y, sin darte cuenta, tu fe empieza a contagiar fortaleza a quienes te rodean. La fe no es un escape de la realidad, es la manera de verla desde una posición de victoria. Es entrenar tu mente para recordar que Dios siempre tiene la última palabra y que ninguna circunstancia, por dura que sea, puede apagar el propósito que Él ya estableció para ti. La fe en Dios no solo te salva espiritualmente, también es una medicina para tu mente. Allí donde la preocupación enferma, la fe trae sanidad y equilibrio. La ciencia puede hablar de neurotransmisores, de serotonina o de cortisol, pero la fe toca un nivel que la ciencia aún no logra explicar. Cuando decides confiar en Dios, tu mente entra en un estado de reposo. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque sabes que hay alguien más grande que sostiene tu vida. Esa certeza actúa como un bálsamo que calma tu interior. Mira, hay tormentas que ningún ser humano podría resistir con su propia fuerza, pero la fe te da un sostén extra. Es como si tu mente, en vez de hundirse en el mar de la desesperación, flotara sobre una tabla firme que no se rompe, y esa tabla es la confianza en que Dios no falla. Por eso, cada vez que tu mente empieza a llenarse de pensamientos de derrota, recuerda, la fe es un ancla que estabiliza. Puede que las olas sigan golpeando, pero no te hundirán. Puede que los vientos sean fuertes, pero no te derribarán. Y esa fortaleza mental que se despierta en ti es fruto de creer incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Hay algo que la mayoría de las personas nunca entiende sobre la fe, y es justamente ese detalle oculto el que hace que muchos se debiliten en su mente en lugar de fortalecerse. La fe en Dios no es magia, es un proceso que involucra tu manera de pensar, tu capacidad de esperar y tu disposición de rendirte a su voluntad. El problema es que muchos creen que tener fe significa que todo saldrá exactamente como ellos quieren, y cuando la realidad no responde a sus expectativas, la mente se resquebraja. No entienden que la verdadera fe no se mide cuando todo sale bien, sino cuando las cosas parecen ir mal y aún así decides creer. Es ahí donde la fortaleza mental se construye, cuando aprendes a confiar en medio de la incertidumbre. Esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe que realmente transforma tu mente. La superficial se quiebra con la primera tormenta, la auténtica se fortalece en ella. Hay algo en la fe que pocas personas entienden, y es que no siempre se trata de recibir respuestas rápidas, sino de aprender a resistir en el silencio. Y justo aquí aparece un misterio. Dios muchas veces guarda silencio no porque te haya olvidado, sino porque está entrenando tu mente para una resistencia mayor. Ese silencio es incómodo, incluso desesperante, pero en él se forja una fortaleza mental que jamás se desarrollaría en tiempos fáciles. Si miramos la historia de Job, vemos a un hombre que lo perdió todo: familia, salud, bienes, amigos. Pero su fe, aún entre gritos y lágrimas, lo sostuvo de pie. Y lo que muchos no notan es que el verdadero milagro en Job no fue solo recuperar el doble de lo perdido, sino la transformación de su mente durante la prueba. Su confianza en Dios, a pesar del silencio divino, le dio una fortaleza imposible de quebrar. Aquí está lo que muchos pasan por alto:
La fe auténtica no se revela cuando todo va bien, sino cuando no entiendes nada y aún así decides confiar. Ese es el momento en que tu mente cambia de nivel. Lo que antes te derribaba ya no tiene el mismo poder porque descubriste que tu fuerza no viene de ti, sino de aquel que nunca abandona. Si Dios respondiera de inmediato cada oración, tu fe sería frágil. Pero al permitirte pasar por temporadas de espera, Él está forjando en tu interior la disciplina de confiar en lo invisible. Y esa disciplina mental es la que después te sostiene en pruebas aún mayores. Lo intrigante es que muchas personas nunca alcanzan a ver el propósito detrás de la demora, se frustran, se debilitan y abandonan justo antes de que llegue la respuesta. Sin darse cuenta, renuncian al entrenamiento que iba a darles la mayor fortaleza de su vida. Miremos ahora la vida de José. Lo recordamos como un gobernador poderoso en Egipto, pero pocos hablan de los años oscuros que lo formaron. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en prisión, todo parecía perdido. Sin embargo, esas temporadas no destruyeron su mente, la entrenaron. Lo fascinante es que en cada etapa, desde la cisterna hasta la cárcel, José cultivó una resistencia mental que lo preparó para sostener el peso del palacio. Si hubiera llegado a la cima sin pasar por la adversidad, seguramente se habría quebrado. Pero como aprendió a confiar en medio del silencio de Dios, su mente quedó lista para la grandeza. Aquí hay un misterio que quizá no habías considerado. Las pruebas que hoy intentan quebrarte pueden ser el entrenamiento oculto para el propósito de mañana. Lo que parece un castigo puede ser la preparación para algo mucho más grande de lo que imaginas. La fe en Dios no solo abre puertas espirituales, también fortalece tu mente para que esas puertas no te destruyan cuando finalmente se abran. El verdadero poder de José no estaba en su cargo, sino en la capacidad de mantener su mente firme, confiada y enfocada en el propósito divino. La fe auténtica no busca atajos. Comprende que en la espera se forja la verdadera fortaleza. Mientras más aprendes a confiar en el tiempo de Dios, menos esclavo eres de la ansiedad. Cuando tu mente se libera del tiene que ser ya, comienza a disfrutar de una paz que pocos conocen. La fe también transforma tu interpretación de las pruebas. Lo que para otros es desgracia, para ti se vuelve lección. Lo que llaman fracaso, tú lo entiendes como preparación. Esa capacidad de reinterpretar lo que vives es una de las mayores señales de una mente fuerte en la fe. Abraham es otro ejemplo poderoso. Dios le prometió descendencia cuando todo en su realidad decía lo contrario. Pasaron décadas antes de ver cumplida la promesa que sostenía su mente durante tanto tiempo. La fe no era ingenuidad, era confianza diaria en que lo que Dios habla, Él lo cumple. Esa certeza, absurda para la lógica, fue lo que lo mantuvo firme. Aquí está lo inquietante. Muchas veces lo que más desgasta la mente no es la prueba en sí, sino el tiempo que tarda en resolverse. La demora corroe, pero justo ahí la fe te da una ventaja única. Te permite mantenerte con esperanza aún cuando el reloj parece estar en tu contra. La gente que vive sin fe se hunde en ciclos de desesperación, porque cuando nada cambia rápido creen que todo está perdido. Quien vive por fe, en cambio, atraviesa largos silencios sin quebrarse, porque su confianza no depende de lo que ve, sino de lo que cree. La fe no es evasión ni autoengaño. Es convicción de que hay un propósito incluso cuando tu mente no lo comprende. Esa convicción invisible es la que fortalece tus pensamientos y te da la capacidad de mantenerte en pie cuando otros ya han caído. Aquí hay otra verdad. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Si dependiera de las emociones, nuestra mente estaría en riesgo constante. Un día nos sentimos fuertes, al siguiente derrotados, pero la fe no se basa en cómo te sientes, sino en lo que decides creer. Y cuando tu mente se aferra a esa certeza, puedes atravesar tormentas sin perder la calma. David, frente a Goliat, nos muestra esta realidad con claridad. Todos veían el tamaño del gigante, pero David veía el tamaño de su Dios. Esa perspectiva mental fue su fortaleza. La fe no negó al gigante, pero le recordó que existía una fuerza superior, y esa convicción interior le permitió derribar con una piedra lo que parecía imposible. Aquí está el secreto. La fe cambia el enfoque de tu mente. Cuando tus ojos se fijan en la amenaza, tu mente se paraliza. Cuando tu mirada se fija en Dios, tu mente se fortalece. Ese mismo principio aplica a tu vida. Quizá tu gigante sea una enfermedad, una deuda, un temor constante. Si lo miras solo con ojos naturales, te derrumbas. Pero si lo miras con fe, tu mente se llena de valor porque sabes que no estás solo. La batalla sigue, pero tu interior ya no se paraliza porque aprendió a ver desde una altura mayor. Y no olvidemos que muchas veces el enemigo más grande no está afuera, sino dentro de ti. Esas voces internas que te dicen no puedes, eres un fracasado, nunca lo lograrás. Esos pensamientos son como Goliat en tu mente.
desafiándote cada día. La fe es el arma que lo silencia con la verdad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nueva criatura soy. Cada pensamiento es un campo de batalla. La fe convierte tu mente en un terreno donde ya no domina el miedo, sino la esperanza. Y mientras más lo practicas, más fuerte se vuelve tu interior. Lo que antes te quebraba ya no tiene poder. Lo que antes robaba tu paz ya no puede controlar tu vida. Moisés también vivió esto. 40 años en el desierto parecían un fracaso, pero fueron su preparación mental para liderar. Sin esa experiencia, no habría tenido la paciencia ni la resistencia para guiar a un pueblo difícil. La fe fue el hilo invisible que sostuvo su mente cuando todo parecía perdido. Lo mismo ocurre contigo. Hay temporadas que parecen desiertos, silencios largos, oraciones sin respuestas, sueños retrasados. Pero en esos tiempos Dios fortalece tu mente. Cada día de espera es un ladrillo en la muralla de tu interior. Cuando llegue la promesa, estarás listo porque aprendiste a sostenerte en Dios y no en lo circunstancial. La fe no solo fortalece tu mente para resistir, también le impulsa a avanzar. No es pasiva, te mantiene en pie, pero también te lleva hacia adelante. Esa confianza en lo que no ves abre tu mente a posibilidades que nunca habrías considerado. Como dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tu mente internaliza esta verdad, se rompen las cadenas de la desesperación. Ya no necesitas verlo todo claro para dar pasos. Tu certeza está en lo que Dios ha dicho, no en lo que tus ojos alcanzan a percibir. Y aquí llegamos al misterio mayor. La fe no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia tu mente de inmediato. Esa transformación interior es la que te da el poder para resistir hasta que llegue el cambio exterior. Esa es la verdadera victoria. Descubrir que tu mente ya no depende de lo que pasa afuera, porque aprendió a sostenerse en lo eterno. La fe no es solo para los héroes bíblicos, también es para ti, para mí, para cada persona que enfrenta la vida diaria. ¿Qué hace alguien cuando recibe un diagnóstico médico inesperado? Ahí es donde la mente se tambalea, donde el miedo empieza a hablar más fuerte que la esperanza. Pero es en ese instante, en medio del dolor y la incertidumbre, donde la fe en Dios se convierte en el escudo que protege tu interior. La enfermedad sigue siendo real, pero la mente ya no se quiebra, porque aprendió a confiar en que nada ocurre fuera del control divino. Lo mismo sucede con la soledad. Para muchos el silencio de una casa vacía es más pesado que cualquier ruido. El corazón se entristece y la mente comienza a llenarse de pensamientos oscuros. Pero cuando permites que la fe sea tu compañía, la soledad se transforma en un lugar de encuentro con Dios. Allí donde otros se hunden en la tristeza, tú puedes descubrir la serenidad de una presencia invisible que nunca te abandona. Y esa convicción mental es suficiente para mantenerte de pie cuando parece que no hay nadie más. También en el terreno de la economía, la fe cumple un papel fundamental. Las deudas, la falta de recursos, el temor de no poder sostener a la familia, todo eso puede desgastar la mente hasta el límite. La preocupación constante roba el sueño, la paz y la alegría, pero la fe en Dios abre otra perspectiva, la seguridad de que Él es proveedor. Esa convicción no elimina la necesidad de trabajar ni de ser responsable, pero calma la mente con la certeza de que nunca faltará el pan en la mesa. Esa calma es la que te permite pensar con claridad y tomar mejores decisiones en lugar de hundirte en el desespero. ¿Y qué decir de las heridas emocionales? Muchas personas viven prisioneras de recuerdos del pasado, traiciones, rechazos y fracasos que se repiten en su mente como un eco constante. La fe actúa aquí como un bálsamo que renueva el diálogo interno. Empiezas a hablarte de otra manera. Donde antes decías nunca seré suficiente, ahora dices soy hijo de Dios y mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Ese cambio de mentalidad nacido de la fe reconstruye tu fortaleza interior y te prepara para avanzar sin cargar con cadenas invisibles. Aquí está lo más intrigante, la fe tiene la capacidad de transformar cada área de tu vida, pero lo hace empezando por tu mente. Es como una semilla pequeña que al germinar va extendiendo raíces profundas. Quizás por fuera aún no ves cambios inmediatos, pero por dentro ya eres otra persona. Y tarde o temprano lo que cambió en tu interior se reflejará en tu exterior. La fe es la fuerza que convierte el no puedo más en un día más y luego en sí puedo. Es la voz que te dice en el momento más oscuro, espera un poco más, porque lo que viene será mejor que lo que perdiste. Y esa voz, cuando se hace carne en tu mente, se vuelve imposible de callar. La fe también cumple un papel esencial en los momentos en los que nadie parece entenderte. ¿Cuántas veces has sentido que tus luchas son invisibles para los demás? Que aunque sonrías, por dentro estás batallando pensamientos que nadie conoce.
Es en esos instantes donde la mente más peligra, porque la soledad interior puede volverse insoportable. Sin embargo, la fe abre una puerta secreta, te recuerda que Dios conoce hasta lo que nadie ve. Esa sola convicción sostiene tu mente y la libra del colapso. Hay algo muy interesante en la dinámica de la fe. No solo protege, también transforma. Un corazón lleno de fe comienza a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Cuando alguien vive sin fe, cualquier fracaso es el fin. Pero cuando la fe gobierna la mente, cada fracaso se convierte en un inicio diferente. Y esta es la clave. La fortaleza mental no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez más rápido, porque confías en que Dios todavía tiene un plan contigo. Imagina por un momento que enfrentas un futuro incierto, un cambio de etapa, un nuevo desafío, una decisión que no sabes cómo tomar. Ahí es donde la ansiedad suele apoderarse de la mente. Pero si en ese momento eliges la fe, tu diálogo interior cambia. La ansiedad dice, ¿y si sale mal? La fe responde, ¿y si Dios lo usa para bien? Esa diferencia de perspectiva es suficiente para librarte de noches de insomnio y para mantener tu mente enfocada. La fe es como una brújula en medio de la oscuridad. No te da todos los detalles del camino, pero te marca la dirección. Y cuando tu mente confía en esa brújula, deja de desesperarse por lo que no sabe y se concentra en lo que sí sabe, que Dios no abandona a quienes en Él confían. Aquí viene algo intrigante. Hay personas que oran por fortaleza mental, pero no se dan cuenta de que la fortaleza mental no cae del cielo como un regalo inmediato. Se construye paso a paso, ejercitando la fe en cada circunstancia. Dios no te da directamente la fuerza, te da escenario donde tu fe crece y tu mente se fortalece. Y esa es la razón por la que a veces en lugar de quitarte la tormenta, Él te enseña a caminar sobre ella. Lo mismo ocurre con el miedo al futuro. Mucha gente se paraliza porque no sabe qué vendrá mañana, pero la fe rompe esa parálisis con una certeza: mi futuro está en manos de Dios. Esa convicción no elimina la incertidumbre del mundo, pero calma tu mente al recordarte que no estás a la deriva. Con fe puedes mirar hacia adelante sin caer en la desesperación. La fe también protege tu mente de las comparaciones. Vivimos en una época donde es fácil mirar lo que otros tienen y sentir que no eres suficiente. Eso desgasta el pensamiento y debilita la autoestima, pero la fe te devuelve al centro. Te recuerda que tu valor no está en lo que logras ni en lo que posees, sino en quién eres delante de Dios. Esa simple verdad es suficiente para desarmar las cadenas mentales que atan a millones de personas hoy en día. Y si hay algo que debemos tener claro es lo siguiente: la fe no promete una vida sin pruebas, pero sí garantiza que tu mente tendrá la capacidad de resistirlas sin quebrarse. Esa es la diferencia fundamental. Sin fe, cualquier problema puede aplastarte. Con fe, hasta en el dolor descubres un sentido que te mantiene en pie.